El Titanic fue un barco emblemático y su historia sigue resonando a través de los tiempos. El 10 de abril se cumplió uno de los 3 aniversarios que rodean al RSM Titanic. Pero, ¿por qué tiene 3 aniversarios? Además de esta curiosidad, hay muchísimas más. Y hoy tengo un invitado especial que nos las viene a contar. Diego Mostrix, artista y productor, que además es un fan destacado de esta historia que hoy cumple 60 años. Hola Mostrix, ¿cómo estás? Gracias por estar presente en este especial sobre el Titanic. Hola Juli, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, gracias por la oportunidad de poder expresar o contar un poco de lo que es mi pasión de preadolescente, de niño, de grande también, que es todo lo relacionado a la historia del Titanic. De alguna manera me llegó información del Titanic desde muy niño, revistas, libros, información que encontraba en bibliotecas desde antes de los 10 años ya me interesaba. Había algo que por algún motivo me apasionaba de la historia de un coloso como el Titanic, donde realmente viajaba la élite de la sociedad británica y la gente más pobre de la misma sociedad con el sueño de tener una mejor vida en el continente, en la América de la libertad y de las oportunidades. Todo lo que sucedió alrededor de la historia del Titanic nos puede servir como analogía de la dinámica psíquica de la humanidad. Es como si en el Titanic pudiéramos ver navegar a la humanidad por el océano de la vida. En la cubierta, las apariencias, el orgullo, la arrogancia, el cumplimiento de los mandatos sociales y el deber ser. Por debajo, el sometimiento, la pobreza, la injusticia y también la diversión más relajada y las relaciones más naturales. El iceberg, como destino, resulta en una herida que aparentemente no es de importancia, pero que al no ocuparse debidamente de ella, resulta siendo mortal. Esta herida se encuentra por debajo del mar, podríamos decir en el inconsciente colectivo de esta humanidad, que orgullosa de estar viajando en el barco más poderoso y más rápido del mundo, se olvida de prestarle la debida atención a lo que está más allá de su propio ego. Carl Gustav Jung hizo una descripción de los componentes de nuestra psique que nos ayuda a entender el por qué actuamos como actuamos ante los diversos acontecimientos de nuestra vida. Uno de estos elementos es la máscara o persona, un complejo que nos ayuda a interactuar con el mundo externo. Es todo lo que está aceptado socialmente e incluye los ideales de éxito y de civilización que se espera que una persona cumpla. El Titanic se destacó por su lujo, exuberancia y por tener de pasajeros a personas de la élite del mundo. Datos con respecto a los gastos exuberantes que hacía la primera clase, que además el Titanic ofrecía una cantidad de lujos y comodidades que para la época no estaban tan vistas ni siquiera en los hermanos gemelos del Titanic. Tenían que ver con las comodidades de primera clase, básicamente el gimnasio, con maquinaria muy moderna, maquinarias eléctricas que no existían en ningún lado, una cantidad exorbitante de restaurantes, cafés, bares, había una réplica de un café de París muy conocido. En el Titanic viajaban personalidades de la realeza europea, empresarios muy famosos, gente que tenía grandes trabajos y empresas. También gozaban de lujos como cuartos decorados exclusivamente inspirados en distintas corrientes decorativas de la época, corrientes francesas, corrientes italianas, mucho barroco y exuberantes valores que se pedían en esa época por el viaje inaugural del Titanic en primera clase. Lo que hoy pedirían por un departamento súper lujoso en una zona muy exclusiva era lo que te podía llegar a salir en ese momento un pasaje de primera clase en el crucero de lujo más importante de la historia. La cubierta del Titanic puede representar a la máscara, ya que es la parte externa la que se muestra hacia afuera y que es el lugar de reunión y sociabilidad. Allí se juntaban a tomar refinados whiskies y martinis personajes que representan con claridad el concepto de máscara, personas que en la sociedad se mostraban educadas, cordiales y distinguidas, pero como veremos escondían un oscuro secreto. La contraparte de la máscara es la sombra. Esto es que cuando elegimos ser, por ejemplo, sociables y amigables, dejamos la posibilidad de ser malcriados y egoístas. Es decir, que estas posibilidades no desaparecen, sino que permanecen como partes de la personalidad no reconocida. Si bajamos un poco las escaleras del Titanic, nos encontramos con todo lo que estaba escondido y no podía contarse y mostrarse al mundo.
Estaba absolutamente prohibido que las personas de tercera clase se mezclaran con las de segunda y las segundas tampoco se puedan mezclar con las de primera clase. Otro de los datos perturbadores que envuelven el Titanic y que se ha hablado durante mucho tiempo es la cantidad de botes salvavidas con los cuales contaba el crucero, que no llegaba a cubrir un tercio del pasaje que llevaba. Se hablaba de que el Titanic viajaban 2.200 personas, se hablaba de que viajaban 3.000, lo que más he leído en la historia es 2.220 o 2.500 personas. Luego de la tragedia del Titanic se implementaron regulaciones y leyes que decían que el barco que zarpara tenía que tener botes salvavidas para todo el mundo, algo que hasta el momento no era obligatorio ni estaba regulado por la ley. Es curioso que el accidente del Titanic ocurriera por orgullo, por querer ser el más rápido, el más poderoso, el más todo. ¿Te ha pasado alguna vez que has querido ir más allá de tus posibilidades y la vida te lo ha hecho notar con algún evento desafortunado? En psicología se denomina hibris a la situación en la que el ego es soberbio y se cree por encima del mundo. Este fue el gran pecado del Titanic, la desmesura y la arrogancia que lo llevaron a caer en su propia trampa. Incluso el llamado de auxilio del Titanic fue desoído por abusar del sistema de comunicación en cosas banales y superficiales. Un dato que llamaba muchísimo la atención en esa época estaba referido a la cuarta chimenea del Titanic. Era realmente una decoración que la empresa mandó a poner para hacerlo ver mucho más fastuoso, mucho más grande y para dar la idea de velocidad, debido a que las chimeneas eran consideradas un sinónimo de velocidad porque respondía a la cantidad de calderas que tenía el barco para poderlo propulsar. 4 chimeneas no se había visto nunca, no había ningún crucero que tuviera 4 chimeneas. Se habla de que los materiales con los que estaba construido el casco del Titanic no eran de la mejor calidad, eran momentos en los que no existían pruebas que pudieran determinar las calidades exactas del acero que hoy sí tenemos. Como siempre que hablamos de lo inconsciente, surgen cuestiones misteriosas que no terminan de mostrarse del todo y que nos fascinan. Por un lado, hay un par de hechos premonitorios muy interesantes, y no es de extrañar, ya que esta historia fue un evento mundial que movilizó muchísima energía, ya sea física o psíquica, y como vemos, su impacto trasciende los tiempos. Casi 10 años antes del hundimiento, hubo un autor que escribió un libro que se llamaba The Wreck of the Titan, que era la historia de la tragedia de un crucero de lujo de un transatlántico de la época que también transportaba a la gente más top y la gente más pobre, que ocurría una tragedia en el medio de la travesía. The Wreck of the Titan habla de prácticamente muchas similitudes en cuanto a los detalles del barco, a los detalles en cuanto al lujo, las medidas, no dice exactamente medidas, pero lo describía tan bien que era prácticamente describir la tragedia del Titanic. Un pasajero del Titanic que ya tenía su boleto comprado no fue al viaje inaugural, no sé si lo devolvió o directamente no fue, porque tuvo un sueño premonitorio donde dice que se vio en el medio del Atlántico con el barco bajo sus pies y toda la gente congelada en el agua helada del Atlántico, y en base a un sueño tan vívido como ese, no viajó en el Titanic y salvó milagrosamente su vida. La otra historia que puede simbolizar y resaltar aspectos profundos de lo inconsciente colectivo es la siguiente. Dicen que en el Titanic viajaba una momia que se robó un millonario, un magnate. Bueno, hay una historia detrás de cómo fue pasando de mano en mano, y esa momia dicen que tenía una maldición y que todas las personas que la tuvieron murieron en circunstancias muy desventurosas. Bueno, para ir terminando, quiero contarles la curiosidad de por qué el Titanic tiene 3 aniversarios. El primero es cuando sale del puerto el 10 de abril de 1912, luego el 14 choca contra el iceberg y como lo hace cerca de las 11 de la noche, casi a la medianoche, el aniversario del hundimiento es al otro día, que es el 15. Entonces, bueno, también esto es una curiosidad bastante interesante, tener 3 aniversarios en un par de días. Bueno, Juli, quería terminar entonces este video saludándote y agradeciéndote la oportunidad para poder estar acá y poder hablar de esta pasión bizarra y extraña sobre el Titanic. Hay mucho por hablar, hay mucha data, creo que no entra en un compilado como este, así que espero, no sé qué dirán tus suscriptores, que lo dejen abajo en la cajita de información, así nos enteramos si quieren una segunda parte y podemos hablar más en profundidad. Te hablo desde Buenos Aires, desde Milión, un restaurante
que es un petit hotel construido en 1914, el Titanic es de 1912, pero bueno, su estética, este gran salón comedor en el que estoy, un poco remite a lo que es el lujo del Titanic. Búsquenme en mis redes sociales, que se las dejamos abajo, como Mostrix Producciones. Muchísimas gracias y nos vemos, espero, en otra próxima oportunidad. Gracias, Mostrix, por haberme acompañado en este especial. Para mí es algo muy hermoso que estés acá conmigo porque, bueno, les cuento a ustedes también que cuando nos conocimos con él traía una maqueta del Titanic. Esto fue hace muchísimos años y para él era algo que había logrado después de muchísimo tiempo y estaba muy feliz. Y bueno, ese día yo lo conocí y siempre que ha habido algo del Titanic relacionado con el Titanic pienso en él. Y bueno, agradezco muchísimo que hayas estado hoy conmigo y espero que a ustedes les haya gustado, lo hayan disfrutado tanto como nosotros haciéndolo, y como siempre compártanlo, pongan me gusta, comenten, cuéntenos si ustedes han tenido alguna historia relacionada con este barco tan emblemático, y como siempre nos vemos en el próximo capítulo.